Al dirigir proyectos de especies valoradas de estado es complejo, ya que tienes que organizar ciertos organismos para que entre todos ellos tengas un proyecto. Pedir autorizaciones, hacer las impresiones y hasta traer material del exterior. Sí, justamente recuerdo que en una ocasión nuestra empresa tenía que hacer una campaña de awareness. Entonces decidimos usar nuestros clientes más fieles para que nos den su testimonio acerca de tanto la efectividad de nuestros productos, también como la calidad y la calidez de nuestro servicio. Entonces fue un trabajo muy interesante porque como en ese tiempo la empresa se manejaba como un in-house, que significa que tiene su propio equipo que se encarga de toda el área de diseño, de publicidad, nos dividimos muy el trabajo de una forma muy buena y logramos hacer el trabajo efectivamente. Bueno, en realidad, dentro de lo que es el área gráfica, siempre es gratificante tener amplitud en los conocimientos que se adquiere. Alguna vez alguien me decía que te están pagando por aprender. Entonces definitivamente fue una experiencia muy enriquecedora porque no solo estás aplicando los conocimientos que tú adquieres en la universidad, sino que en la práctica, al día a día, comprendes y entiendes cómo realmente se deben solucionar los problemas. El principal de los problemas que tienes en este tipo de proyectos es el tiempo, ya que por lo regular entre pedir autorizaciones, entre traer material y ciertas cosas se demora más de lo esperado y tienes que tú tratar de recortar los tiempos. Sí, recuerdo que lo más problemático fue hacer que el producto sea visualmente atractivo, ya que al final nos decidimos por poner en el punto de venta, es decir, en nuestros locales, una especie de libreta tipo calendario. Es una libreta, digamos, rígida en la que tú podías pasar las páginas, pero claro, obviamente si es que metíamos solo el texto de los testimonios, como que no iba a llamar tanto la atención. Así que pensamos en usar las fotos de los clientes. El problema es que no todos estaban dispuestos, había mucha gente reacio porque, bueno, a veces son celosos con su imagen, cómo puede ser usada y todo eso. Entonces la solución que se nos ocurrió fue hacerle, en lugar de fotografías, de ilustraciones. Y me pareció también interesante porque eran ilustraciones personalizadas, es decir que teníamos que escoger, luego de escoger el estilo gráfico que queríamos hacer, teníamos que personalizar cada una de las ilustraciones para que el cliente se sienta identificado cuando él vea su propio testimonio. Entonces eso también me pareció chévere y creo que eso fue una buena acogida porque al final ellos vieron y quedaron satisfechos. Dentro de los proyectos en la parte gráfica, creo que uno de los más importantes ha sido en la área editorial. Es importante siempre cuando tú inicias un proyecto editorial tener claro los cronogramas, la planificación y la estructura de todos los documentos con los que estás tú trabajando. Creo que ahí hubo un inconveniente en cuanto a cómo estaban estructurados los archivos Word en específico, porque no venían con las características que se necesitaban para que estos puedan ser realmente comprendidos o entendidos como un previo a una diagramación, o que se le llama en diseño editorial machote, sino que simplemente estaban puestas las cosas de manera desordenada, no había una jerarquización. Y además, dentro de la parte o de la etapa creativa, encontramos nosotros, digamos, una línea gráfica definida muy divertida y entretenida para el mercado en el que íbamos a trabajar. Sin embargo, justamente por los requisitos o los pedidos de las autoridades, en este caso del Ministerio de Educación, se nos complicó bastante porque de la línea gráfica que teníamos en un inicio muy definida, muy clara, tuvimos que improvisar y realizar absolutamente algo totalmente nuevo. En el tema gubernamental tienes que alcanzar los objetivos. Para esto tienes que tener una holgura en el cronograma, ya que tienes que concatenar el inventario final con el nuevo lote.
ya que no puedes dejar sin atender, sin especies o sin dar servicio a los ciudadanos. Por esa razón, todos los proyectos gubernamentales tienen que salir con un OK. La verdad, me gustaría decir que sí, pero tuvimos un inconveniente que básicamente estaba fuera de nuestro control. Y es que justo el inicio de esta campaña fue, me parece que fue en marzo del 2020, y fue justo en la época en que aparecieron los primeros casos de COVID en el país. Entonces, nuestra empresa, incluso al tratarse de una que está en el ámbito de la salud, o sea, era mandatorio que empezara a hablar de estos temas como consejos y cosas de este estilo, lo cual hizo que mediáticamente diluyéramos mucho el mensaje de esta campaña de awareness que teníamos. Es decir, nos tocó cambiar un poco los planes y hablar básicamente de otras cuestiones. El material quedó en los locales, pero yo creo que no tuvo el impacto que nos hubiera gustado que tuviera. Creería que sí. Sin embargo, siempre es importante tomar en cuenta que dentro de los cronogramas deben haber los días de holgura para poder justamente, como les comentaba en la anterior pregunta, lograr hacer ciertos ajustes que se presentan en el camino. Sin embargo, es grato decir que hasta el día de hoy, en este 2022, seguimos trabajando con esta colección de carácter de diseño editorial y es material didáctico y educativo para casi, digamos, el 90% de las escuelas y colegios del país. Las recomendaciones para cualquier proyecto son básicas. Siempre ajustarte a un buen cronograma. Este cronograma tiene que tener una holgura por cualquier inconveniente que te encuentres. Poner profesionales destacados en cada uno de los procesos para que no tengas inconvenientes o tengas que ajustar los tiempos o ajustar los procesos, valga la redundancia, de cada uno. Y para finalizar, siempre tener en cuenta que el mejor proyecto no es el que más tiempo lleva, sino el que mejor se hace. No sé si es una recomendación como tal, pero veo que es una ventaja, es que el equipo tenga una buena relación. Porque a pesar de que hay mucha gente que dice, bueno, yo me voy a dedicar solo a trabajar, no tengo por qué hacerme amigo de nadie, la verdad es que llevarte bien con tu equipo hace que el proceso sea mucho más eficiente y más llevadero. Entonces, yo por suerte tuve digamos, la situación de que me llevaba muy bien con todos mis compañeros, incluso no hubo ningún tipo de malentendido, nada, y fue un trabajo muy bien hecho porque incluso nos dividimos el trabajo. Por ejemplo, yo tenía que hacer la parte de ilustración, entonces la otra persona tenía que dedicarse a lo que es ver los permisos, porque incluso había que sacar un permiso escrito y firmado para que después no tengamos problemas legales. Entonces, toda esa delegación que hubo se facilitó mucho más por la comunicación que había en el equipo. Es importante que siempre estén claros los procesos, cuáles son los roles de cada persona dentro del equipo, y de esta manera todo va a fluir armoniosamente. Y algo que también me pareció que es importante destacar y es real es la buena comunicación e interacción entre el equipo de trabajo, porque de esta manera cualquier problema que se presente va a ayudar a solventarlo de la manera más armónica, dinámica, y esto va a lograr que todos los objetivos del proyecto se cumplan.